Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa, identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Daban la cruz de algún accidentado generalmente y eso pasaba en la Pucara al año siguiente y después hacían agarrar a otras personas, así continúa la costumbre hasta ahora. Agarraban una cruz, esa cruz iba de pasante en pasante, ¿no? Quien se agarraba la Pucara. Sí. Ya. ¿Y qué cositas ponen en la Pucara? Ponen pues, ahora en el día ponen cerveza, pero antes ponían solamente sodas, frutas de la temporada. Verduras tal vez. Perdón. Verduras tal vez. Todavía, hasta en orines colgaban ahí en las pucaras dentro de casa o en el patio también. Ya. Así es que seguimos con esas costumbres. Y aquí en carnavales, por ejemplo, ¿qué cosas se acostumbraban a hacer en temporada de carnaval? Había la entrada de carnaval, era el domingo en la tarde, disfrazados, antes empezaban todos disfrazados. Yo me acuerdo, mi mamá me contaba, por ejemplo, que se disfrazaban hasta de elefantes, de asnos, y de todos se disfrazaban, dice antes. Ahora en cambio nadie se disfraza, pocos son los que se disfrazan. Ya. ¿Usted ha llegado a disfrazarse o ya no? Yo me he disfrazado de como un enano, con mi estómago pelado, pero ahí había una cara dibujada y con una canasta encima de mi cabeza. Así nos disfrazábamos, otros de cholitas o de campesinitas, así se disfrazaban. Y así entrábamos a bailar y contrataban un local para ir a bailar en la noche. Así, había de cholitas y de señoritas también, pues. Sí, y todo era como sicuri, no había todavía bandas en esas épocas. ¿Algún mensaje que usted nos pueda dar y también, ¿no?, a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales para que no dejemos que se mueran, ¿no?, estas costumbres que hay aquí en el municipio de Presto? Más bien hay que seguir alimentando, hay que seguir motivando para que se realicen actividades culturales donde promovamos, ¿no?, lo que es el tema de música, tema de comida, tema de vestidura, por ejemplo. Sí, ahora cabalmente he escuchado hasta en Sucre cómo ya hacen propaganda para que venga la gente y nos visite aquí al pueblo para para que conozcan nuestras costumbres y disfruten también de las fiestas, porque como estas fiestas que tenemos no hay en otras provincias, solamente son de este lugar y que tenemos que seguir viniendo los residentes del interior a seguir disfrutando de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones y de las fiestas que tenemos aquí, como no podemos olvidarnos jamás, entonces hay que seguir viniendo. Invitamos también a los del interior que vengan y nos visiten aquí en Presto. Ahora que ya hay posibilidad de hacer propaganda, entonces hay que seguir haciendo propaganda para que venga más gente aquí a nuestro pueblo. Tenemos mucha riqueza cultural, tenemos también el área protegida, que pueden venir a visitar, ¿no? Sí, cabalmente eso del área protegida del Palmar, eso también es un atractivo nacional hasta mundial. Yo creo que más hay que incentivar ese turismo hacia el Palmar. Exacto, y también nuestra cultura, ¿no? También nuestra cultura, también tenemos parte de los incas aquí. Exacto. Por Curuloma también hay esos famosos tapados que había. Y hay en todas partes. Aquí también en nuestro cerro de Huaynari hay una pequeña meseta a la mitad de la subida donde hay las trilobitas, que hay mucho allá para que los turistas conozcan las trilobitas. Eso es muy cotizado en el interior. Así es. Quiero decir que antes era una planicie, seguramente antes del cataclismo,
por eso que se han mantenido a esa altura los trilobitas de los restos de los insectos y gusanos que había en esa época, ¿no? Así es, entonces, tal vez invitar también, ¿no? Que vengan los turistas, gente de Bolivia, de otros países, ¿no? Y conozcan Presto, que es un lugar muy bonito, muy acogedor, aparte de que tiene mucha riqueza vegetal también, ¿no? Tenemos la chirimoya, producimos la mejor chirimoya, durazno, manzana, ¿no? Sí, eso de las chirimoyas, más bien que ahora en el día están ya ampliando la producción de las chirimoyas, porque esto se ha conocido en escala nacional. Allá en Sucre, por ejemplo, cuando uno va al mercado, las caseritas dicen chirimoyas de Presto, gritan, pero no son de Presto, son del valle además. Pero las chirimoyas de Presto son especiales, sí, y son más dulces, por eso dicen chirimoyas de Presto, por más que no sean, ¿no? Claro, para vender. Nos hacen propaganda de esa manera. Sí, es que hay que seguir más incentivando las ferias de las chirimoyas también aquí en Presto, para que conozca a la gente del interior también y venga. Y ojalá que los precios también bajen un poco en las ferias, ¿no? Porque son muy caras por ahora, ¿no? Sí, así es, ¿no? Bien, don Frenelón, le agradezco por su tiempo, por habernos visitado aquí en las cabinas de Radio Chasqui, y las veces que usted quiera, venga, vamos a conversar de tantas cosas que hay que conversar, ¿no? Del municipio, para que también a través de las redes sociales tal vez nos conozcan, ¿no? En otros lugares que nos pueden escuchar, por ejemplo, ahora con la tecnología nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Sí, pues más usted debe saber historias de Presto, cuentos, leyendas, entonces eso hay que compartir y aprovechar, don Frenelón. Sí, aquí en Presto también.